Evangelio según San Mateo. Y en esta mañana yo no sé cuántos ya han ido leyendo el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan que yo les dije que ya íbamos a empezar una serie titulada Un Nuevo Nivel? ¿Verdad? ¿Se lo dije? Pues yo le di la asignación para que usted leyera el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 6 de Mateo y el capítulo 7 de Mateo. Son 3 capítulos. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cuántos lo leyeron? Dame ver las manos. 1, 2. Dios mío, Señor, no caiga tu ira sobre nosotros en este día. Ten misericordia de todos nosotros, la iglesia, Padre. ¿Cuántos se comprometen para leerlo esta semana? Dame las manos. ¿Cuántos se comprometen a leer el capítulo 5, 6, 7 de Mateo? El domingo vuelvo a preguntar porque vamos a estar varios domingos en estos 3 capítulos. Hoy yo lo que les traigo es una introducción. Es cortita. Hoy almorzamos temprano. Hoy se va usted temprano para las tiendas. Hoy su esposo lo lleva temprano para que usted compre y use la tarjeta. A ver. Así que, como título para esta introducción es el Sermón del Monte, introducción al Sermón del Monte. Así que en el capítulo 5 de Mateo, leyendo en la Nueva Traducción Viviente, mire, todavía estas Biblias están en Sam, tan baratas, 20 y alto. Si usted va a una librería le va a costar $40 fácil, pero en Sam usted la está consiguiendo a 26, 27, no me recuerdo bien cuánto pagué, pero esta es la Nueva Traducción Viviente, es la que se está usando mayormente ahora mismo en todo lugar, porque esta es la traducción para nosotros los castellanos, los que conocemos el español. Esto está traducido del arameo, hebreo y griego al español nuestro. Así que esto habla como nosotros, nuestro idioma. Sigue siendo palabra de Dios, pero una interpretación más sencilla y más clara para nosotros. Así que yo se la recomiendo, como también le recomiendo que tenga otras versiones. Yo tengo Reina Valera, Nueva Traducción Internacional, yo tengo varias, Dios habla hoy, tengo algunas 10 versiones. La Biblia textual, que es la que está traducida del mismo arameo y hebreo al verbo original, también la tengo, que es la textual. Así que es importante que tengamos varias traducciones para que tengamos un mayor entendimiento de la palabra del Señor. Amén. Y en Mateo capítulo 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dice la Nueva Traducción Viviente. Así que cuando ellos subieron con él, lo que hicieron fue pararse alrededor de él, y una vez ellos están alrededor de él les enseñaba. Ok, bajamos un poquito el piano, un poquitito más. Ok. Y en la Reina Valera, que es la que siempre usted tiene y la que hemos usado por muchos años, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y el verso 2 dice: y abriendo su boca, les enseñaba. Y ahí comienza a hablar las famosas bienaventuranzas. Y esto sucede prácticamente inmediatamente. Si esto tuviera un orden cronológico, esto está sucediendo prácticamente luego que Jesús es llevado al desierto. Y deben decirle, nosotros creemos que la tentación que Jesús tuvo en el desierto fue un solo día. No, déjenme decirle y aclararle que la tentación de Jesús fueron 40 días, 40 noches, donde el tentador, el acusador de los hermanos que somos nosotros, estuvo tentándole día y noche. Ustedes saben lo que es tener un acusador 40 días y 40 noches.
acusándote y tentándote y diciéndote si tú eres hijo de Dios, esto, si esto, aquello, tírate por ahí, esto, aquello, mira, te voy a dar todo eso. Y 40 días, 40 noches diciéndole lo mismo, hasta que dice la Biblia que se separó de él por un tiempo. Y quien llevó a Jesús al desierto fue el mismo Espíritu. No se llevó el mismo, no lo llevó nadie. El mismo Espíritu nos lleva al desierto. Así que si hoy estás en el desierto, recuérdate que el Espíritu te lleva tanto a los manantiales como que te lleva a los desiertos. Porque es que estamos expuestos y nos han predicado un Espíritu que siempre está llevándonos a los mejores sitios. Oh, tengo que abrirte los ojos. Porque el Espíritu también te lleva al desierto. A Jesús lo llevó al desierto. ¿Y a qué lo llevó al desierto? A tener 40 días, 40 noches de tentación fuerte, de dura prueba, de tener un acusador ahí frente a él en sus oídos día y noche. Así que se podrán imaginar, inmediatamente él sale de todas estas cosas, entonces ve la gran multitud. Recuerden que la palabra del Señor en el capítulo 4 dice que cuando Jesús principió su ministerio, en el capítulo 4, verso 12 en adelante, dice que iba recorriendo toda Galilea y toda Nazaret, sanando a los enfermos y haciendo milagros en medio de ellos. Oye, ¿y por qué será que los milagros y las maravillas que suceden a veces en medio de nosotros llaman tanto la atención a la gente, verdad? La gente es atraída por los movimientos y por las cuestiones de las sanidades y todo, y a veces el enemigo toma ventaja de esas cositas para entonces engañar a muchos. Y Dios quiera que ese no sea el caso de nosotros, pero atraídos por eso, comenzó la multitud a seguirle. Y se agrupó alrededor de él una tremenda multitud. Pero él, cuando miró la multitud, hizo así, me imagino que miró toda la multitud, emprendió camino al monte donde él acostumbraba a orar y a donde él iba a acostumbrar de ahí en adelante su ministerio a estar con sus discípulos. Allá arriba se fue y se sentó en algún lugar específico, y dice que sus discípulos, los que ya él había llamado, le siguieron y se pusieron alrededor de él, y cuando él los vio alrededor de él, comenzó a enseñarle. Acuérdense que la prédica es una cosa y la enseñanza es otra, y durante estos domingos yo voy a estar enseñándoles a ustedes. Quizás no haya mucho, ¿verdad?, brincos, saltos y cuestiones, como acostumbramos muchas veces, pero sí va a haber enseñanza. Y esa enseñanza yo estoy orando al Señor para que sea profunda en sus corazones y que produzca cambios permanentes en la vida de cada uno de nosotros, como ha venido produciendo cambios en mi vida también. Así que aquí en este sermón llamado el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, los seguidores de Dios, de Jesús, están siendo llamados a vivir un nivel superior de vida. Muchos de nosotros, cuando nosotros el Señor nos encuentra, venimos de diferentes maneras, con diferentes malos hábitos, malas actitudes, venimos con mañas, con malas costumbres viciosas, venimos con tanta cosa, y el Señor nos llama a todos, pero nos llama a quedarnos igual, o nos llama a que haya cambios en nuestra vida. Pues Jesús nos llama a todos, pero no nos llama a que nos quedemos igual, nos llama a que surjan cambios en nuestra vida, y estos cambios son progresivos a medida que nosotros vamos caminando en el Señor. Así que entre la semilla del liderazgo y plantada en las primeras etapas, y el futuro del liderazgo del creyente que ha de seguir al Señor, que llega con la madurez, llegando con la madurez, cada creyente debe pasar por dos grandes fases. Número uno, el llamado que se le hace a todos. Todos ustedes han sido llamados. ¿Ustedes sabían eso? Hoy ustedes están aquí porque han sido llamados. Ustedes no vinieron solos, ustedes no vinieron porque quisieron. Ustedes fueron llamados por el Señor. El Señor los inquietó, el Señor los llamó. ¿A qué primero los llamó? A ser salvos. Usted necesitaba salvación.
Nosotros sin el Señor estábamos perdidos. Había una condenación de muerte para nosotros y estaba destinada la ira de Dios para nuestra vida. Dios nos llama para salvarnos primeramente. Y eso hay que dejarlo bien claro, porque muchas veces tenemos esta perspectiva y tenemos esta mentalidad todavía de antes, de que a la iglesia vamos a sentirnos bien, de que venimos al Señor para que Él haga muchas cosas por nosotros, y eso es totalmente falso. Cuando usted viene al Señor, usted tiene que venir al Señor por la convicción de que usted lo necesita. Yo vengo al Señor porque el Señor yo lo necesito. Yo necesito su salvación. Yo necesito que Él perdone mis pecados. Yo necesito necesito reconocer delante de Él que aunque no soy un ladrón, no soy un adicto, no soy un alcohólico, pero mi necesidad de Él es primordial. Lo necesito aunque yo no sea lo que otra gente puede. Porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria del Señor. La Biblia lo dice bien claramente. No es justo, ni siquiera uno. Todos nos desviamos, todos buscamos caminos diferentes, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que a la iglesia venimos porque necesitamos salvación, pues necesitamos perdón del Señor primeramente. Y entonces buscamos ese perdón, buscamos esa salvación, y entonces todo lo demás le llamamos las añadiduras. Porque cuando venimos a buscar al Señor, entonces el Señor empieza a hacer las añadiduras, que empieza a hacer las cosas que después nosotros descubrimos como sus bendiciones, su mano poderosa obrando en nuestra familia, en nuestros hogares, obrando en diferentes maneras. Así que está la primera fase, la primera etapa, que es el llamado, y luego viene la más difícil, que es la preparación. Que es donde muchos nos colgamos, que es donde muchos fracasamos. Así que durante la etapa de la preparación, todos los creyentes son probados para vivir un nivel más alto de los demás. ¿Un nivel más alto como qué, pastor? Bueno, ¿se acuerdan que antes si nos la hacían no la pagaban? A mí el que me la hace me la paga. ¿Cuántos dijeron eso? ¿Cuántos lo dicen todavía? A mí el que me la hace me la paga. Pues el llamado del Señor, esa preparación que el Señor nos está haciendo, Edwin, es para decir: ya no es así, mi hijo, ahora eres de mi propiedad, ahora yo soy tu Salvador, quiero ser tu Señor, y si tú quieres que yo sea tu Señor, ya esa frase del que me la hace, me la paga, hay que irla eliminando del vocabulario. Ahora el que me la hace, yo lo bendigo. Ahora el que me hace mal, yo le pago con bien. Esa es la nueva ética que Jesús trae, la cual no es muy bienvenida por muchos, mayormente de aquellos que no conocen a Dios, mayormente de aquellos que son ecolóricos, que explotan por cualquier cosita. No, esas cosas no son agradables para muchos de nosotros cuando vinimos al Señor. Antes me daban con una bola de baloncesto en la cara y mi reacción era darle con la misma bola en la cara. Cuando me dieron esa vez con la bola en la cara, cruito de meses en el Señor, mi reacción fue coger la bola y hacer lo mismo como yo lo hacía antes. Y el Espíritu Santo me dijo: cambió la ética, ahora es distinto, ahora es muy distinto. Y yo me fui para una esquina a llorar de la rabia y el coraje, porque lo que yo quería era hacer lo que yo siempre acostumbraba a hacer. De eso se trata, mis amados hermanos, lo que vamos a estar hablando durante varios domingos. Del llamado que el Señor nos está haciendo a un nuevo nivel, pero a un nuevo nivel en amar, a un nuevo nivel en perdonar, a un nuevo nivel de no recurrir al divorcio por cualquier cosita, a un nuevo nivel de luchar por nuestros matrimonios, a un nuevo nivel de amar inclusive a nuestros enemigos. ¿Qué es eso, pastor? No, eso no es la ética mía, esa es la ética de Jesús, la cual nosotros echamos a un lado, y las bienaventuranzas son las escrituras que más obviamos de las escrituras y que no queremos saber de ellas muchos cristianos, porque nos escudriñan por dentro, porque nos hacen un llamado a no juzgar a los demás, porque nos hacen un llamado a examinarnos a nosotros mismos antes de examinar a otro.
Y en eso vamos a estar tratando varios domingos. Que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere decirnos a nosotros. Así que su llamado produce muchas otras pruebas a lo largo del camino, porque las pruebas siempre siguen al llamado a fin de preparar a los creyentes para el papel que deben desempeñar en el mundo. Acuérdense, ya las armas que vamos a usar no son armas carnales, sino espirituales en Dios. Ya las armas nuestras no son las que siempre acostumbramos a usar, ahora son armas como el amor, como el perdón. Y esas son las armas que destronan a cualquiera, que desarman a cualquiera, que le quitan la armadura a cualquiera. Cuando usted utiliza esas armas, usted no sabe lo poderosas que son en el Señor. Así que durante las dos etapas intermedias, que es el llamado y la preparación, los creyentes emergentes experimentan para descubrir sus fortalezas y sus debilidades. Así que durante la preparación, el llamado está. Qué rico, ¿cuántos fueron llamados por el Señor? Ah, que bueno, el Señor me llamó. Y es como cuando el Señor me llamó al ministerio y fueron y me vinieron con aceite allá en Comedillo y ese protocolo. Y cuando me llamó el Señor a abrirle ahora aquí, y ese protocolo bien lindo, y vino el obispo y me tiró aceite por encima, y había una presencia de Dios tan linda, y lloramos y toda esa cuestión. Ese es el llamado, y uno decía, wow, y celebrando, y nos fuimos para casa con una sensación de, ay, el Señor me llamó, qué lindo, soy pastor ahora. Pero luego entra la etapa de la preparación. Porque cuando uno es llamado a ser pastor, no es porque ya es pastor. Uno se hace pastor como ustedes. ¿Usted sabía eso? Cuando usted se hace padre, usted no es padre todavía, usted se va a hacer padre ahí. Ay, soy padre, nació mi hijo. No, vas a ser padre ahora. Deja que siga sirviendo, deja que siga cambiando, deja que pase por las etapas. Y entonces vas a saber qué es ser padre. Ya yo tengo una de 25, uno de 24, tengo una de 18, tengo una de 15. Yo te puedo hablar de eso un poquito, te puedo entender. Mira, los machetes no funcionan. Llegar el muchacho a tu casa como llegó uno el viernes, ¿el viernes fue? A buscarla para ir a coger. Y yo dije, ¿qué es esto? Esto, perdóname, pero esto no lo tengo que sacar yo. No, es un muchacho que corre con mi hija Yuli, pero que no lo sabía. Y cuando yo me estoy vistiendo, porque yo soy el que cojo con ella. Y cuando yo me estoy vistiendo y todo, y nos levantamos a las 5 y pico, me estoy vistiendo y todo. Y cuando de momento miro, la casa vacía, y yo decía, ¿y dónde está todo el mundo? Me habían dejado. Me puse todo y arranqué para donde estaban, corriendo porque iban los pececitos a coger, ya habíamos quedado ahí cuando voy, ya está corriendo, no con papi. Me dieron ganas de llevar un machete y hacer así en la brea, que hiciera chispa. Pero eso no funciona. Eso no funciona. Los muchachos ven eso ahora y se ríen en tu cara. No funciona. No funciona. Estuve un poquito todo el día así medio de esto, pero ya se me quitó. Por cierto, aprovecho para felicitar a mis hijas por la bendición que Dios les está dando de haber sido escogida Génesis para representar a Aguabuena en los Juegos Nacionales a nivel de isla. Ayer estaba en el desfile con el alcalde y con varios atletas más. Y Yuli, que fue campeona y subcampeona a nivel nacional ayer de los 3.000 metros y los 1.500 metros. Ayer, mire, usted me ve quemado, no estaba en la playa, estaba debajo del sol gritándole a esa muchacha. Así que aprovecho para eso, pero en esta preparación que comienza después del llamado, entonces ahí es donde son expuestas nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ahí sabemos dónde somos débiles y dónde tenemos la fortaleza. Y no nos podemos frustrar, ni podemos rendirnos. Cuando veamos que tenemos fortaleza,
y que tenemos debilidades, porque es necesario que nos demos cuenta sobre nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Si solamente identificamos nuestras fortalezas y no nuestras debilidades, estamos en problemas y estamos en peligro. Tenemos que identificar ambas en el procedimiento de la preparación, que Jesús lo hizo con sus discípulos y cada pastor lo hace con sus seguidores, con los seguidores de Cristo que están al cuidado de Él. Muchos somos malentendidos, muchos no somos comprendidos, pero yo tengo que seguir las normas y las enseñanzas que la palabra del Señor me dice que haga. Así que pregúntese en esta mañana, ¿estoy a la altura para poder vivir a otro nivel? Pregúntese. ¿Tengo la capacidad para poder vivir a otro nivel? Al nivel que el Señor me está llamando. Porque déjeme decirle, yo dialogué con la experiencia pastoral me dice, y la experiencia que he tenido con varias personas es que cuando lo he podido hablar, pastores, que yo no me fui porque yo no voy a perdonar nada de esa persona. No. Pero están en otra iglesia, sin haber pasado la prueba, sin haber pasado ese examen. Y eso me dice a mí que cuando ese examen vuelva a repetirse, se van a volver a colgar. ¿Cuántos saben que la teoría y la práctica se tienen que separar? Yo fui barbero, soy barbero todavía, porque todavía tengo la permisología de ser barbero, aunque no lo estoy ejerciendo todavía, ya, desde que está el pastorado prácticamente. Pero íbamos a la práctica de 8 a 1 de la tarde. Esa era la práctica, la teoría se daba de 8 a 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana almorzábamos, y cuando volvíamos, el maestro decía, ok, a la calle, todo el mundo a buscar a alguien para recortarlo, quiero verlo. Y todo el mundo hacía, ¿qué? Y nadie se movía. Y este que está aquí, que siempre ha sido un intrépido y atrevido en esas cosas, yo iba y buscaba a los choferes de las guaguas públicas pequeñas. Y yo le decía, ¿quieres un recorte gratis? Mira cómo yo lo convencía. Y esa gente, tú sabes, que a veces, tú sabes, buscan la manera de economizar. ¿Quieres un recorte gratis? Oh, sí, ¿cuánto me hago eso? Tranquilo. ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, en lo que se llena, tengo este turno, en menos de una hora tengo que estar aquí. Aquí no hay problema, en menos de una hora tú vas a estar, porque el maestro estaba ahí, y si tú tenías problemas te ayudaba. Y yo iba confiado en que el maestro me iba a sacar del apuro. Y si había algo que yo hacía mal, el maestro venía y lo arreglaba. ¿Me están entendiendo? Y en la práctica yo fui atrevido. Tanto es así que cuando pasaron 6 meses, solicitaron un barbero para la navaja de oro en Cagua, que ya desapareció allá en Plaza del Carmen Mall, y a quien escogieron fue al que se atrevía a ir a buscar a la gente allá para recortarnos. Ahí estuve yo trabajando con ellos. Mi primer trabajo en la navaja de oro de Cagua. La práctica es diferente a la teoría. Hay creyentes que son buenos en la teoría. Tienen un conocimiento de la Biblia tremendo. Es más, ese conocimiento, Santiago dice que también lo tiene el diablo. Conoce toda la Escritura, dice que también los demonios creen y tiemblan. Y el diablo conoce la Escritura porque cuando Jesús fue tentado, ¿qué él le dijo a Jesús? ¿Qué fue lo que le citó a Jesús? Las Escrituras. Usted se encuentra con un adicto en la calle, y cuando yo estaba hablando los otros días con uno, hace una semana atrás, me estaba hablando de la Escritura. Me estaba hablando de dónde se encontraba el texto. ¿En qué capítulo? ¿En qué libro se encontraba eso? Y yo le decía, wow, brother, es impresionante, pero dicen que del dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Qué está pasando con tu vida? Conoce la Escritura, ¿qué está pasando? Y empezaban las excusas y las justificaciones. Y hay creyentes que son muy buenos en la teoría, pero cuando entramos a la práctica, a la vivencia, hay uno que fue experto en la teoría y fue experto en la práctica, y ese es
nuestro Señor Jesucristo, que lo que habló, lo vivió. Que dijo, ustedes tienen que amar y perdonar a sus enemigos. Y cuando estaba en la cruz, los miró y dijo, Padre, perdónalo. El mayor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que escribió esto. Él es el que dejó estas palabras escritas, para que nosotros nos dejamos guiar por esto, de lo que es el Sermón del Monte. Así que en el día de hoy veremos la introducción al Sermón del Monte para poder apreciar de mejor manera este sermón. Es bueno que veamos el panorama en que nuestro Salvador lo dijo. Usted imagínese, cuando usted vea la Biblia, siempre imagínese el panorama donde se escribió. Hay Biblias de contexto, hay compendios bíblicos. Cuando usted lee la Escritura, le enseña los lugares históricos donde están escritos, donde fueron dichos, donde Jesús se sentó, todo. Hay compendios bíblicos que yo los tengo en la Biblia allí. Si necesita ver uno, usted me dice, pastor, déjeme y le tiro una foto para que usted lo consiga. En San también, le estoy dando promoción a San gratis. Voy a tener que ir allá a buscar una ofrenda. Pero ¿dónde mejor se consiguen los libros más baratos? Y cuando salen nuevos, espectacular. Les recomiendo la Biblia de estudio de líderes. La compré esta semana. Esta sí vale $48, ¿sabe? Pero es la Biblia de estudio para líderes. Todo el liderato de la iglesia debe ir a San a buscar una. Tremenda Biblia. La hojeé por encima nada más y ya tengo para darle clase a los líderes un sábado al mes. Para dar un encuentro de líderes cada sábado, un sábado al mes. Vamos a tener un encuentro de líderes donde vamos a tener una clase especial para nosotros los líderes, para seguirnos capacitando. Así que, sin duda alguna, este sermón ha sido de gran influencia, no solo para el pueblo de Dios, sino también aún en los que no son pueblo de Dios. Así que es para todo el mundo. Mucha gente cita textos del Sermón del Monte pensando que son dichos comunes expresados por hombres comunes, sin saber que son palabras del mismo Creador de todas las cosas. Hay gente que usa mucho el Sermón del Monte para frases, para esto, no para que no sea juzgado, si no saben que esas palabras salieron de la boca del mismo Creador de todas las cosas. Por eso es que son tan efectivas, aún saliendo de la boca de cualquier otra persona, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios no se sujeta a mí ni a ti. La palabra de Dios sale y así salga de una piedra, hace el efecto que tenga que hacer, porque es viva y eficaz. Dios respalda siempre su palabra, venga de quien venga. La cuestión es que Él respalda su palabra. Por eso es que a veces dicen, mira una piedra hablando. Sí, a veces hay piedras hablando. Gente que no tiene nada que ver con Dios y hablan la palabra. Así que el Sermón del Monte abarca 3 capítulos del Evangelio de Mateo. En Lucas también se encuentra. Pero yo dije que leyeran Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Así que el Sermón del Monte contiene el programa de gobierno del Mesías. Así que usted sabe que cada político tiene su programa de gobierno, ¿verdad? Estudie bien esos programas de gobierno. En la página de la iglesia ayer envié lo que es la lista de los candidatos morales, de los que están respaldando las leyes que van con la moral del pueblo. Ayer se lo envié para que usted tenga una idea. No le estoy diciendo que vote por esa gente. Yo le estoy diciendo que estas son las listas de las personas que moralmente no respaldaron las leyes que actualmente se aprobaron y no van a respaldar ninguna que venga. Yo se la envié. Y si usted es bien observador, va a ver que hay más PNP que populares. Hay PNP aquí que se ríen, están contentos. Así que este es el programa de gobierno de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, siéntense ahí que les voy a explicar mi programa de gobierno. Este es mi programa de gobierno, esta es mi plataforma. Bajo esta plataforma se va a regir el reino mío. Bajo esta plataforma, bajo estas características, ustedes se van a regir y se van a guiar. Así que recordemos que el pueblo de Israel esperaba ansiosamente la aparición del Mesías y que éste estableciera su reino.
Ellos estaban esperando un reino temporal, un reino de fuerza, un reino terrenal. Que no era el reino que Jesús vino a traer. Así que, ¿cuál era la naturaleza de este reino? El pueblo de Israel no se esperaba lo que iba a escuchar. Cristo en el Sermón del Monte mostraría cuál es la naturaleza del reino de Dios. Así que cuando él empezó a hablar estas palabras, muchos de Israel dijeron, este no se puede seguir, porque esto es un reino que no se encaja a nosotros. Nuestro Señor predicó que el reino de Dios había llegado, y es en este monte donde muestra su naturaleza. Israel esperaba un Mesías guerrero, un tipo de David, alguien que viniera y les quitara el yugo romano y estableciera su reino, y junto con Israel, además de devolverle su gloria, gobernaría por siempre con ellos a su lado. Y ese era el reino que ellos estaban esperando. En este contexto político y con estas expectativas entra nuestro Salvador a escena. Y las palabras de nuestro Salvador en el Sermón del Monte dejaron a muchos posiblemente desilusionados al ver los milagros que él hacía y su anuncio del reino de Dios, que habían levantado expectativas, pero al oír el Sermón del Monte no era lo que ellos estaban esperando. Es decir, ¿cómo es esto? ¿Que yo tengo que qué? Así que mientras ellos esperaban un plan de ataque para retomar a Israel de Roma, este precioso Mesías les da un panorama totalmente diferente. Político de hoy en día está ejerciendo su autoridad de otra manera. Mi reino es diferente, mi reino es distinto. La plataforma mía de gobierno es muy diferente a la de ellos. En mi reino hay unidad. En mi reino vamos hacia un mismo pensamiento de todas las cosas. Así que hace Jesús, le da su programa de gobierno, no terrenal, sino espiritual, porque todavía es la hora que en el siglo XXI estamos pensando nosotros que el reino de Jesús sigue siendo terrenal. Y les voy a explicar, Cristo muestra su interés en lo que el hombre es, y eso se refleja en todo el sermón. Aquí estamos viendo una batalla que se desempeña en nuestra naturaleza. En el Sermón del Monte lo que vamos a ver es un rompimiento de nosotros para poder seguir a Jesús y negarnos a nosotros mismos, y seguir a Jesús y negarnos a nosotros mismos, y seguir a Jesús y negarnos a nosotros mismos. Y este es un proceso que dura toda la vida, donde nos desafinamos y Él nos vuelve a afinar, nos desafinamos y Él nos vuelve a afinar. Y la vida del creyente se trata de eso, de que nos desafinamos y el maestro por excelencia, el experto afinando, nos afina de nuevo y volvemos a tocar bien. Y seguimos tocando bien, y de momento nos desafinamos y tocamos mal, y Él nos afina y volvemos a tocar bien. De eso se trata esto de la vida cristiana, mis amados hermanos. Y el Señor habla nuestro entendimiento durante todos estos sermones, porque ya yo me estoy gozando en cada uno de ellos, que se los tengo preparados. Y el Señor está hablando a mi vida de una manera especial. Así que en este sermón se saltan virtudes que el mundo desprecia. ¿Te acuerdas? Jesús dijo, oyeron que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo digo, se acabó eso. Jesús le está diciendo a esta gente, y nos está diciendo a nosotros, se acabó la venganza, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya la venganza no es tuya, ahora la venganza es mía. Tú sigue para adelante, que yo me encargo del resto. Y qué difícil es dejarle la venganza en las manos del Señor, porque nosotros queremos venganza inmediata, nosotros queremos actuación rápida, pero el Señor es a su tiempo y como Él quiere, y a su manera y a sus métodos. Y los métodos del Señor nunca nos gustan. Casi nunca nos gustan los métodos del Señor. Los que Él utiliza casi nunca nos gustan. Así que Él estaba resaltando unas virtudes que el mundo desprecia, y lo que el mundo no quiere aquí se pone como un alto ideal. Cuando usted vea ese sermón del monte, usted tiene que decir, este es la plataforma del gobierno, este es el ideal que Jesús quiere para mi vida, primeramente para mi vida. El Señor exalta a los pobres en espíritu.
que más adelante vamos a estar tratando en un sermón, que es la persona pobre en espíritu, que son nada más y nada menos que aquellas personas que sienten acá adentro que necesitan a Dios, que pueden ser ricos, que pueden tener una posición social muy estable, que pueden tener bienes materiales en la tierra, pero que aquí dentro se sienten con la necesidad de Dios, de que hay algo que me está faltando, y ese algo es Dios. De eso se trata ser pobre en espíritu. Él exalta a los pacificadores, a los que se meten por el medio para pacificar y poner la paz, no para los que le echan leña al fuego. Él dice, no, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús dijo, si tú eres un pacificador, tú eres heredero de ese reino de los cielos. Él exalta a los de limpio corazón, a los que pueden ir a la presencia del Señor todos los días diciendo, Señor, yo conozco este corazón y sé que aquí hay cosas perversas y malvadas, limpia mi corazón con tu sangre. Esos que reconocen ante la presencia del Señor que su corazón no está limpio del todo, esos heredarán la tierra. Exalta cosas que para el mundo son debilidades y cursilerías. Hoy en día el hombre que dice, yo sin Dios no puedo vivir, para el mundo tú eres un debilucho, tú eres un cursi, tú eres una persona que no tiene autoestima según el mundo. Si tú supieras que los grandes somos los que todos los días vamos a la presencia del Señor para decir, Señor, aquí está tu hijo, yo te necesito. Esos son los grandes en la tierra, los que reconocen que necesitan a Dios. El mundo alaba a los fuertes, a los que se abren paso pisoteando a la gente. La política del mundo está llena de mentiras y de corrupción. El reino de Cristo es diferente, totalmente diferente a lo del mundo. El reino de Cristo es muy diferente al reino del mundo. Las enseñanzas de Jesús contradicen al mundo entero. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Bendigan a los que están maldiciendo y hablando mal de ustedes. Los que los ultrajan y los persiguen, tienen que bendecirlo. Ese que fue tu enemigo toda la vida y aún lo es, tienes que amarlo y orar por él y buscar la manera de hacerle bien en cualquier momento. ¡Uy, qué duro está eso! ¿Cómo es eso? ¿Qué está haciendo Jesús? Está rompiéndonos por dentro. Está embaratándonos como seres humanos que estamos adaptados a un mundo que lo que quiere es venganza, que lo que quiere es otra cosa. Y Jesús está diciendo, esto cambió, esto es diferente, mi reino es otro. Mi reino no es terrenal, mi reino es espiritual. El reino mío es un reino que va por encima de todo, es un reino sobrenatural, que no lo podemos entender. Como Nicodemo no entendió el tema del nuevo nacimiento al principio, ¿cómo es posible? Él fue para allá, maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer. Y Jesús le dijo, qué bien, gracias por halagarme, gracias. Y empezó, entonces el orgullo a esponjársele a Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que dijo. No, echó a un lado los halagos y le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es eso, Jesús? En vez de decirle gracias por ese halago, tenías que decirle, tienes que nacer de nuevo. Le estás diciendo a una persona docta de la ley, alguien que está preparado, alguien que es un maestro, doctor de la ley, que conoce todas las escrituras y el Torah completo. Le estás diciendo, tienes que nacer de nuevo. Le estás diciendo, estás perdido, ¿qué pasa contigo? Estás perdido con todo lo que sabes. Oye, Jesús vino a romper todos los prototipos nuestros y eso no nos gusta. Vino a cambiar nuestra vida. Vino a rompernos por dentro para que hoy nosotros fuéramos otras personas y bendigamos al mundo y alumbremos al mundo como tenemos que alumbrar. La iglesia no está tan efectiva porque dejamos de pasar por el sermón del monte. Hay que pasarlo otra vez por el sermón del monte para volver a ser efectivo y que el mundo vea a Cristo en nuestra vida en vez de ver otra cosa.
Y que cuando lleguemos a los sitios alumbremos en lugar de opacar el lugar. Y que empecemos a alumbrar desde nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros vecindarios, de nuestro pueblo. Empecemos a alumbrar para que la gente pueda venir a Cristo de verdad y ser alumbrado. Porque la gente está cansada de las palabrerías. En el siglo XXI la gente quiere ver que Cristo vive dentro de ti. Que Cristo está por dentro tuyo. Que Él es el que rige tu vida y que Él es el Señor de tu vida. Eso quiere ver la gente. Y Nicodemo le dijo, bueno, ¿cómo es posible que un hombre tenga que meterse en la matriz de su madre de nuevo para nacer? No, Nicodemo, estás entendiendo mal. Esto no lo vas a poder entender con los ojos tuyos, carnales. Humanamente, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios espiritual. ¿Usted lo sabía? Pablo lo dice. Y él lo estaba viendo de una manera natural y humana. Jesús le dijo, mira, el viento sopla y nosotros podemos sentirlo, pero no sabemos ni dónde viene ni para dónde va. Todo aquel que nace nuevo, eso es lo que sucede. No sabemos cómo sucede. Yo no sé cómo el Señor ha podido apegar con mi vida, porque cuando yo me miro por dentro digo, ¿verdad que tú estás haciendo un trabajo poderoso en mi vida adentro? Yo no sé cómo lo estás haciendo. Yo no puedo entender cómo un hombre que simplemente lo que quería hacer era el mal y meterse droga y hacer, ¿cómo es posible que su vida pueda cambiar? ¿Cómo es posible que sus pensamientos puedan ser transformados y renovados? ¿Cómo es posible que ahora lo que quiera es otra cosa? Eso no lo podemos entender, pero eso sucede con los que nacemos de nuevo, con los que rendimos nuestra vida a Jesús, con los que dejamos que el Espíritu Santo venga, con los que podamos escudriñar la Escritura y leerla y estudiarla y vivirla en nuestra vida. Eso es lo que sucede con nosotros. Jesús le dijo, todo aquel que nace de nuevo, no lo puede entender, pero es una realidad. El sermón del monte no es para entenderlo ni para conocerlo, sino para vivirlo en nuestra vida. Hay un movimiento que puede escribirlo ahí si quiere, tiene bolígrafo, que se llama dominionismo. Dominionismo. Que a través de políticos supuestamente cristianos, no se dejen engañar, muchos saben, escudriñen, porque hay supuestos cristianos que dicen ser políticos ahora para engañar a muchos también, ¿saben? Ahora casi todo el mundo es cristiano. Yo soy cristiano. Bueno, los otros días Donald Trump, después de haber hablado tanta cosa del prójimo, salió con una Biblia aquí diciendo I'm Christian, I'm evangelical. Los otros días, porque ese sector no lo ha podido. Hillary Clinton los otros días fue a otro sitio diciendo que eran metodistas, a otro estado, porque ese estado, el porciento alto, eran metodistas. Qué tremendo, cómo los políticos juegan con la gente, ¿eh? Y nuestros políticos antes del 5 están haciendo tantas promesas antes del 5, y me imagino eso es antes del 5, imagínate antes de noviembre, que son las elecciones. Así que políticos supuestamente cristianos y a través de apóstoles y profetas van a gobernar la tierra y así traer el gobierno de Dios aquí. Actualmente, en una ocasión se levantó un apóstol de Puerto Rico diciendo que allá recibió una profecía de un apóstol grandote por encima de ella,
de que ella iba a ser la apóstol de Puerto Rico y que todas las iglesias y concilios nos íbamos a unir a ella y que ella iba a ser la cabecilla de todos nosotros. Porque el reino de Dios se iba a establecer en Puerto Rico de esa manera. Y eso es lo que se llama dominionismo. Este movimiento, también llamado el reino ahora, olvida las palabras de Cristo cuando Poncio Pilato le preguntó si era el rey de los judíos. ¿Se acuerdan? Y entonces dice en Juan capítulo 18, verso 36, respondió Jesús cuando Pilato le pregunta, Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Se acuerdan cuando fue arrestado en Getsemaní? Que los discípulos se escandalizaron y Pedro, el ecolórico Pedro, el airoso Pedro, el pueblo impulsivo, que venía de una secta llamada los celotes, que usaban las espadas. Porque mire qué detalle más lindo. No sé si cuando de ustedes te han podido notar que Jesús llama a Pedro, llama a Judas, los llama y lo primero que le presenta es el sermón del monte. Me imagino que se sabían esto de una manera teórica, pero lo habían vivido. Jesús dijo que ya no era con la fuerza, que ya no era maldiciendo, que ya no era. Y cuando lo arrestan, lo primero que Pedro hace es sacar la espada. Así que andaba con Jesús, estaba siendo enseñado por Jesús, pidió correr por las aguas con Jesús. Jesús le dijo, ven, y caminó por las aguas, vio la transfiguración, vio muchos milagros, vio muchas señales, pero al fin y al cabo, después de 3 años, saca la espada y le tira a tumbar la cabeza a uno de los soldados. Hoy, ¿cómo ustedes creen eso? Todavía vemos muchos nosotros que tenemos, Jesús nos llamó hace tiempo y tenemos la espada en la cintura todavía, por si acaso. Yo ando con una bambúa en la guagua, pero no es para darle por la cabeza a nadie, deben decirle eso. Lo que pasa es que esa bambúa, nosotros hicimos un bambú tenis en Comerío y yo la corté, me gustó tanto y tanto que ya llevo conmigo todos esos años, y la puse un día en mi casa y cada vez que oía ruidos por casa yo salía con la bambúa para afuera y mi esposa me regañaba y me decía, bote esa bambúa, mira lo que vas a hacer. Oye, pues tú sales por ahí y te van a matar un día. Entonces ya la gente no está con bambúa, pero están contigo, revólver. Entonces yo digo, no, es que tengo que cuidar mi casa, tengo que cuidar mis nenas. Y ya yo era pastor y yo con la bambúa en la mano. Si veo a alguien metiendo la mano por la ventana, le voy a meterle en la mano, le voy a partir la mano. Y yo decía así, yo decía, párate, ya yo tengo que cambiar el zapolete. Y decía, ¿qué pasa? Si ya Jesús me dijo que eso no era así, yo lo que tengo que llamar a la policía y hacer un reportadito. Pero ¿cuál es esa actitud mía? Y todavía hay gente, todavía veo muchos combates. Hoy es el día que el Señor te está diciendo, saca el bate del baúl, saca ese bate del baúl. Quítate la espada de la cintura. Y Pedro inmediatamente, y Jesús le dijo, estén tranquilos porque al que hierro mata, al hierro muere. No, le dijo, pero ¿acaso tú no has aprendido que si yo quiero rogar al Padre ahora mismo para que envíe una legión de ángeles y me defiendan, Él lo hace? Pero yo no vine a eso, yo vine a entregar mi vida por toda la humanidad, y una vez yo entregue mi vida, la humanidad completa va a ser salva. Ese es el propósito de Dios, y es el propósito de Dios para nuestra vida, morir a nosotros para que otros también vengan al conocimiento de la verdad. Mientras más moramos nosotros, más vida vamos a destilar de nosotros. Más vida vamos a poder nosotros dar, más bendecidos van a ser los que están rodeándonos a nosotros. Así que el reino de Cristo es totalmente opuesto a cualquier reino de este mundo. Es todo lo opuesto al reino
de este mundo. Todas las cosas que el mundo alaba para Cristo son basura, y lo que el mundo desecha y desprecia, Dios lo toma. ¿Me escucharon bien? Atiéndanme acá. Estamos bregando con esa situación. Todas las cosas que el mundo desecha, las cosas que el mundo alaba para Cristo son basura. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando llegó a conocer a Cristo, y déjenme decirle, esto Pablo no lo dijo inmediatamente. Ustedes saben que Pablo se convirtió y se perdió 14 años. Nadie sabía de Pablo. Nadie conocía dónde Pablo se metió. Él trató de evangelizar inmediatamente, pero no le fue bien porque los judíos trataron de matarlo, tuvieron que desgancharlo por una ventana para que escapara. Y los discípulos se encargaron de llevarlo a otro lugar para que no lo mataran. Y Pablo se perdió por 14 años. Y creen que estuvo en una isla desierta por allá, recibiendo las revelaciones que recibió del Señor. Y ahí fue donde él recibió la iluminación del Señor. Y su vida fue cambiando en ese proceso para entonces escribir las 14 epístolas que nos dejó. Más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre. Por 14 años estuvo escondido. En esos 14 años dice que el Señor lo llevó al tercer cielo, y allí escuchó cosas y vio cosas que le dijo el Señor, no van a poder contar. Y hoy en día cualquiera escribe un libro con el brazo del infierno, con el brazo del cielo, con esto, aquello, y le creemos. Y a Pablo el Señor le dijo, perdone, no puedes contar lo que viste ni lo que oíste. Y ahora cualquiera viene a engatusarnos a nosotros y a hacerse millonario a cuenta de unas ventas. Y Pablo se perdió todo ese tiempo, pero cuando viene se dio cuenta que lo que el mundo desecha y desprecia, Dios lo toma. Muchos de nosotros que estamos aquí, el mundo a muchos de nosotros nos puso un sello. Nuestros hijos, muchos de ellos nos pusieron un sello. Nuestros familiares, muchos de ellos nos pusieron un sello. Este es así, este es así. Y ese sello es un sello de los que le ponen a las redes, a las redes, que los ponen ahí y que se la pueden robar. Y usted va a diferentes lugares y ve ese sello y esto es mío, se acabó el evento. Ah, no, que yo me la encontré. No me importa, pero el sello dice que es mía. Ese sello muchas veces nos lo ponen a nosotros y el mundo nos pone sello. Y nos pone apodos de acuerdo a lo que nosotros somos. A mí me decían el barbero loco. Ahí viene yo en el adicto. Ahí viene yo en el adicto del tecato. ¿Cuál es la rara? Ahora me dicen, ahí viene yo en el ministro. Ahí viene yo en el pastor. Para la gloria del Señor lo digo. Porque el mundo, lo que el mundo no quiere, es lo que Dios quiere. Y en este círculo que Jesús llama para hablarle del sermón del monte, eran hombres que nadie quería, que no querían tratar a nadie, que eran torpes, que no eran del burgo, que no sabían escribir, muchos de ellos, que no sabían de letra, que eran propensos a la ira, que eran muchas cosas como esas. Y Jesús los ve. Y me imagino que la cúpula de los fariseos los veía. Bueno, cuando vino el día de Pentecostés, ellos dijeron, estos están borrachos, estos tienen que estar nervios, porque todos fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar otra lengua, y los reconocían y decían, pero ¿cómo esta gente del burgo, sin preparación, sin letra, están haciendo estas cosas? Y están haciendo tantas maravillas y tantas cosas para Dios. ¿Cómo es esto? Y era que el Espíritu de Dios había venido sobre ellos. Jesús escogió a esos hombres, como nos escogió a muchos de nosotros, que para el mundo no éramos nadie, éramos despreciables, y el Señor nos miró con el ojo que Él mira. Porque con el lente del humano nosotros no valemos muchas veces nada, pero cuando el lente de Dios nos mira, somos preciados, somos de alto valor, somos de mucha importancia, y es mejor que nos mire Dios con su ojo y que no nos mire el mundo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 25 al 29 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que la perspectiva de Cristo, de su reino, nada tiene que ver con la nuestra. Hoy el mundo mira y dice, sí. ¿Ustedes creen que a mí me van a escoger para ser ministro si llega a ser por la gente del mundo? Ya estaría descalificado. Pero el reino de Cristo no es así. El reino de Cristo es que cuando tú llegas a Cristo hay un expediente, un acta en contra tuya, y Jesús viene y la clava en la cruz del Calvario y la anula. Ese expediente de pasado, negro, manchado, Jesús al ponerla y clavarla en la cruz y anularla, queda sin eficacia, no tiene poder alguno sobre tu vida. Por eso es el motivo de nosotros alabar al Señor en esta mañana y decir, gracias Señor, porque el acta que había contra mí está anulada gracias a la sangre preciosa de Cristo. De eso se trata el reino de Cristo. El mundo no acepta a los ciudadanos del reino de Dios, y para ser ciudadano del reino de Dios tiene uno que renunciar a los placeres del mundo. Ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios, y Santiago habla sobre esto. El que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Además del ambiente político y la expectativa que todos los judíos tenían sobre el reino, también existía un ambiente religioso, como sucede hoy en día también. Y dentro de Israel habían varios sistemas religiosos disputándose la titularidad. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. 4 sectores religiosos que se estaban disputando cuál de ellos tenía la razón. Cualquier parecido con nosotros en la actualidad es pura coincidencia. Hoy en día está todo el mundo buscando y alegando tener la verdad absoluta. Déjenme decirle, hay una verdad absoluta nada más, y es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Esa es la verdad absoluta, no hay más ninguna verdad absoluta. En la doctrina, todos los concilios, discrepamos y diferimos, pero eso no nos salva ni nos pierde. Lo único que salva es Cristo. Los concilios no salvan, las doctrinas no salvan. Cristo es el que salva, Cristo es el que perdona, y Cristo es el que da vida eterna. Los fariseos se dedicaban supuestamente a la observancia de la ley. Todo lo que tenía que ver con la ley, ellos se dedicaban, junto con sus tradiciones, que muchas de ellas eran más que exageradas. Le decían a la gente, tienes que empujar esta carga, tienes que hacerlo. Y la pobre gente esforzándose por guardar la ley completa, pero ningún hombre es capaz de guardar la ley completa. ¿Usted sabía eso? Por eso Pablo dijo, gracias le doy a Dios por mi Señor Jesucristo. Porque Pablo era un hombre sujeto y esclavo a la ley, pero cuando Cristo llegó a su vida dijo, gracias al Señor por Jesucristo. Ahora, con esta ley de la carne le sirvo al pecado, pero con la ley de adentro de Cristo le sirvo a Cristo. Ya no estoy sujeto a esto, ahora soy salvo por gracia, no por las observancias de la ley. Y estos sectas le decían a la gente, tienes que cargar esto, tienes que empujar esto. Y entonces Jesús, los críticos, le dijo, ustedes le dicen a la gente que tienen que empujar eso, y ustedes ni siquiera con un dedo hacen el aguaje de moverla. Hipócritas son ustedes. Con una exigencia que nada tienen que ver con la gracia y la salvación. De eso se trataba. Los saduceos eran liberales, rechazaban la tradición de ellos ancianos, y negaban muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento, como la resurrección. No creían en milagros, ni que existían ángeles, ni mucho menos en una vida futura eterna. No creían en nada de eso.
Los esenios, en cambio, ellos tenían un concepto muy diferente. Para ellos la piedad era excluirse de todas las cosas. Ellos se separaban literalmente de la sociedad. Y ellos predicaban el ascetismo y el aislamiento, así como los monjes se iban a esas cuevas y se metían allá. Estos eran los asenios. Y los celotes, que era donde estaba la mayoría del grupo que Jesús escogió como discípulos, ellos eran unos fanáticos nacionalistas, como decir los macheteros de aquel tiempo aquí en Puerto Rico. ¿Se acuerdan de los macheteros? Pedro era un nacionalista, era un machetero. Le tumbó la oreja a uno de los alguaciles. Así que para ellos la religión era más política que nada. Para ellos no había otra manera de servir a Dios que levantarse en armas e ir contra los opresores de Israel de una manera física, de guerra. Pedro lo hizo en Getsemaní. Judas era también un nacionalista, y cuando vio que Jesús estaba hablando de un reino espiritual y no terrenal, él dijo, no, tengo que hacer algo, porque yo pensaba que este hombre venía a derrocar a Roma y no es así. Y entonces empezó a conspirar para entregarlo y venderlo por 30 monedas de plata. Pero todo fue porque se dio cuenta que el reino de Jesús no era terrenal, era espiritual. Muchos de nosotros, cuando nos enteramos que el reino de Jesús sigue siendo espiritual y no terrenal, renunciamos a seguirlo también. Al no comprender el sermón del monte muchas veces, nos rendimos y nos quitamos. Todos estos grupos se oponían entre sí y predominaban en Israel, y a estos grupos el pueblo de Israel los oían. Ahora se imaginarán el mensaje del sermón del monte, cuán distinto era para los que lo oían. 4 grupos que estaban enseñando cosas diferentes, y cuando Jesús viene con este mensaje, con este sermón del monte totalmente diferente, se podrán imaginar todo el revolú que se estaba formando en Israel. Había una algarabía, decían que este hombre ha venido a cambiar todo. Muchos de los que lo oían decían, este hombre habla con una autoridad que no nos hablan los celotes, que no nos hablan los fariseos, que no nos hablan esta gente. Este habla con una autoridad especial. Este mensaje es otra cosa. El mensaje del Salvador no era nada parecido a algo que estos 4 grupos hayan hablado. Al contrario, el pastor Sugel Michelin dice, a los fariseos le hizo ver con este sermón que Dios no se enfatiza en lo externo, sino en lo interno. Dios tuvo que decirle a Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está de frente, mas yo miro, Jehová mira el corazón. Y eso dijo, hay que ir un poquito más allá, hay que ir más allá, hay que ir a otro nivel. Estamos acostumbrados a ver lo exterior y a juzgar por lo exterior, pero hay que ir más allá. Sigue diciendo este pastor, a los saduceos les enseñó que su racionalismo va contrario a la fe que Dios pide. A los esenios les enseñó que la piedad comienza en el corazón antes que en lo externo. Y a los celotes les enseñó que no es necesario las almas, sino el sometimiento a Dios. Que sometiéndonos a Dios ganamos más que usando las almas físicas y usando lo corporal. El sermón del monte es el sermón más largo de nuestro Jesús registrado en los evangelios. Es el sermón de sermones, no solo por su contenido, sino por quien lo expuso. Fue el mismo Jesús quien expuso este sermón. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos fueron escritos por el mismo dedo de Dios. Moisés los recibió, solamente lo que le dijo, busca una tabla. Él hizo lo que Dios le dijo, la puso, y Dios con su dedo los escribió completos. Y dijo, ahora se la va a entregar a los hijos de Israel. El sermón del monte lo expuso Jesús mismo. Nosotros como predicadores nos podemos equivocar al exponer, podemos aún exagerar, pero Jesús no. Él es perfecto y todo lo que contiene está maravilloso. Este maravilloso sermón fue dicho por el creador de todas las cosas, fue por Jesús mismo. Así, ¿quién mejor que Él para mostrarnos el camino?
¿Quién mejor que Él para darnos principios sobre cómo ser verdaderamente felices? Pues Él fue quien nos creó y quien mejor que Él para mostrarnos el camino a través de este sermón. ¿Quién mejor que Él para hablarnos sobre la ira? De los deseos que batallan en nuestro corazón. ¿Quién mejor que el creador del matrimonio para hablarnos del adulterio? Cuando nos dice que nos cuidemos de la riqueza, porque nadie puede amar a dos señores, no lo está diciendo cualquier persona, lo dijo alguien que ha sido testigo de cómo el amor a la riqueza ha apartado a muchos de su devoción a Dios. Muchos de nosotros somos testigos de cómo personas sencillas, simples, que han venido a la iglesia o que están sirviendo al Señor, de momento son prosperadas y de momento su relación con Dios cambia. Y no hay pecado en tener riqueza, no hay pecado en tener bienes materiales. El pecado es que cuando Dios te prospere y te bendiga, te olvides de Dios. Ahí está el pecado. Podemos tenerle todas esas cosas. Alabo al Señor. Ojalá la iglesia se llene de gente más pudiente también, y pudiente. Aunque yo le voy a decir una cosa, yo soy feliz con lo que tengo, porque esta iglesia ha echado para adelante y se sostiene gracias a toda la contribución de todos ustedes. Yo no tengo nada que envidiarle a ninguna iglesia. Hay pastores que dicen, mi iglesia es de abogados, mi iglesia es esto, y yo, qué bueno, yo me alegro, te bendigo, que Dios te siga bendiciendo. Pues si Dios me quiere enviar los pobres, y Dios me quiere enviar los que no tienen nada, y Dios me quiere enviar los jubilados, y Dios me quiere enviar los que viven del pan o lo que sea, pues no hay problema, que me los envíe. Yo los sigo pastoreando y amándolo, y los sigo caminando y enseñándoles las verdades que Jesús quiso que yo les enseñara. Yo no tengo problema con eso. El que los sostiene a ellos también nos va a sostener a nosotros. Así que cuando el Señor nos habla del amor a los enemigos, no solo habla, les dije al principio que nos da el ejemplo. Jesús daba el ejemplo con lo que decía, con lo que hablaba. Ya estoy terminando. Esto es simplemente una introducción de lo que vamos a estar hablando. Esta es la introducción. ¿Esta es la introducción? ¿Cómo tú crees? ¿Qué tú crees? Bueno. Es que esta es la introducción nada más. El contenido, falta el contenido. Loco que suelte el contenido, ¿verdad? Pero se lo va a dar por parte, está tranquilo. La introducción es lo más largo. Ahora el contenido nos va a dar por partecita. Una partecita y nos vamos. Otra partecita y nos vamos. No se quiere nadie. Venga, traiga un amigo, familiar, para que escuche. También es importante ver que cuando nuestro Señor enseñó este sermón, dice en Mateo capítulo 5, verso 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Sentándose. Y así es como enseñaban los rabinos en la época. Y cuando alguien se sentaba y enseñaba, quería decir que lo que estaba diciendo era muy importante. Así que todo este domingo vengo a sentarme aquí. Estos domingos voy a sacar el podio y José me va a traer una sillita. José, ven, trae una silla. Esto ya estoy diciendo cómo es que me trae esa, pero me trae de las otras después, de las que tú usas para, de esas chiquitas. Entonces yo todos los domingos me voy a sentar aquí en una sillita de esta con el podio al lado chiquito. Y aquí les voy a sentarme para enseñarles el sermón del monte. Y con eso yo les estoy diciendo, esto es bien importante. Cuando los rabinos antes se sentaban para enseñar una enseñanza como esta, le estaba diciendo al pueblo, el pueblo entendía que era de suma importancia. Y este sermón, le estoy diciendo que esta es la plataforma de gobierno de Jesús. Las iglesias cuando empiezan, que al principio yo toqué livianamente sobre esto, pero ahora voy a tocar más profundo. Cuando comienzan las iglesias, cuando comienzan las obras, deben de comenzar con ese sermón del monte.
Porque ahí están las características y las cualidades que debe tener todo creyente. Ahí está el llamado de Jesús para hacer sal, para hacer luz. Ahí está el llamado de Jesús para todo. Y cuando se sentaban era diciéndole, esto es de suma importancia. Esto tiene una importancia tremenda. Tienen que prestar atención, mis hijos. Cuando yo les digo a mis hijas, siéntense ahí que quiero hablar con ustedes, esto es importante. Ellas se abren los ojos y dicen, ¿qué será? Nada, es que es importante, necesitan sentarse. Para decirles otros días que no, para algo me senté. No, lo cogieron muy a bien y había unas trompitas y cuestiones. Pero al ratito estaban encima de mí otra vez y dije, ya está todo bien, no hay problema. Estas son como los niños. Porque aquí vamos a hablar de que Jesús dice que para entrar al reino de Dios tenemos que ser como niñitos. ¿Y qué pasa con los niños? Que usted le da una nalga ahora y al ratito ¿qué hace? Toma, José, ¿qué hace el niño al ratito? Te decimos en tu falda diciendo, ay, te quiero tanto abuelita, ay, te quiero tanto pai, ay, tú eres la mejor, ay, abuelita, ay, abuelita, tú eres tan linda. Y tú dices, pues se acabó de dar una pescota. Bueno, Jesús dijo, pues nosotros aquí en este reino tenemos que ser como niños. Me pinchaste un callito y me dolió y me dieron ganas de... Pero ahí mismo yo digo, nada. Para acá, no hay problema. Un abrazo, vamos. No ha pasado nada aquí. Esto es un borrón y cuenta nueva. De eso se trata esto, mis amados hermanos. ¿Usted se imagina si el reino de Cristo fuera de otra manera? No, de esa manera no es. De esta costumbre sacó la Iglesia Católica cuando el Papa da una enseñanza de suma importancia, como cuando habla es cátedra, lo hace sentado. Y los que tienen conocimiento católico saben sobre eso. Y eso quiere decir para ellos que lo que está hablando es demasiado importante, tanto así que es Dios mismo hablando. Y nuestros hermanos católicos, cuando el Papa habla, hay algo que tiene en ellos que yo, vamos a decir que le envidio santamente, algo bueno. Ellos ven a Dios mismo hablando. Y se supone que cuando un pastor habla, un mensajero de Dios de verdad, que está en la presencia de Dios, que escudriña la Escritura, que vive una vida de testimonio y de entrega a Dios, usted lo tome como si fuera Dios mismo el que está hablando en la vida. Y pecamos cuando cuestionamos y ponemos en tela de juicio si fue el pastor o fue Dios o qué. Así que este era el estilo en que nuestro Señor Jesús enseñaba. En Mateo 26, 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderle? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Y ahora vienen con palos y como si yo fuera lo peor del mundo. Así que lo que enseñó en este monte, el cual se desconoce el nombre, por cierto, toda esa enseñanza tenía el sello del Mesías. Es algo extraordinario ver cómo fue que en un monte, en el monte de Sinaí, Dios nos da su ley moral a través de Moisés. Después, en otro monte, vemos a nuestro Señor predicando, dicen algunas traducciones de la ley de Dios. Y más adelante vemos cómo en un monte, en el monte del Calvario, Dios Padre entrega a Cristo para rescatar a su pueblo. Y por último, es muy importante ver a quién fue dirigido este sermón. Y William MacDonald, un gran comentarista bíblico, de comentarios bíblicos, dice, este sermón no es una presentación del plan de la salvación, ni su enseñanza se dirige a personas inconversas. Fue dirigido a los discípulos. En el verso 1, verso 2, especifica claramente, y su intención era ser la constitución o sistema de leyes y principios que debía gobernar a los súbditos del rey durante su reinado.
En Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos. Y en el verso 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y hay que recordar que este no era la primera vez que Jesús predicaba. Él ya había estado predicando tanto en las calles como en la sinagoga. Y el mensaje de nuestro Señor era arrepentidos y creer en el Evangelio. Ese era el mensaje. Así que a los que habían creído este mensaje, a ellos le predicó del sermón del monte. Y es precioso, este precioso sermón es el código de conducta que debe de llevar todo seguidor de Cristo durante su peregrinaje en la tierra. Nadie que no sea un verdadero y genuino creyente puede seguir este código de conducta que Cristo muestra. Porque para tú poder seguir este código tiene que haber un Espíritu Santo dentro de tu vida que te ayude a vivir la vida cristiana. Porque yo tengo una mala noticia para ti. Si estás tratando de vivir la vida cristiana sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo, yo tengo que decirte que pronto fracasarás. Pero si estás tratando de vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu, en comunión con el Espíritu, en compañía y intimidad con el Espíritu, tu vida cristiana va a ser una vida cristiana victoriosa. Y la palabra de Dios no la vamos a poder obedecer con nuestra propia fuerza. No, la palabra de Dios la vamos a poder obedecer con la fuerza que nos da el Espíritu. Antes, cuando estábamos sin Cristo, ¿podíamos obedecer la Biblia? ¿Podíamos llegar a una iglesia? ¿Podíamos adorar al Señor? ¿Podíamos tener una vida de oración? No, pero cuando el Espíritu de Dios vino, entonces nos ayudó a vivir la vida cristiana. De eso se trata esto, mis amados hermanos. Por eso es que hay muchos que pasan mucho trabajo en vivir la vida cristiana, porque la vida del Espíritu está apagada y vacía dentro de ellos. Nadie que no sea verdadero cristiano no puede seguir. ¿Quién que no tenga a Cristo puede reflejar en su carácter la bienaventuranza? ¿Quién que no tenga a Cristo puede ser la sal y la luz de la tierra? ¿Quién que no tenga a Cristo puede amar a sus enemigos? ¿Quién el que no tenga a Cristo puede buscar a Dios en oración? No, nosotros tratamos, yo traté y no pude. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, las cosas empezaron a cambiar y a ser diferentes. Así que el sermón del monte nos muestra claramente que es dirigido a sus discípulos de todas las edades y que nos muestra el código de vida que debemos llevar. Vemos cómo nuestro Salvador Jesús puso a sus discípulos en contraste con los judíos y no con los gentiles. Es decir, no con gente pagana, sino con gente religiosa, en particular con los escribas y los fariseos. Escuche lo que dice John Stott. El sermón del monte es la delineación más completa de la contracultura cristiana que exista en el Nuevo Testamento. Aquí hay un sistema de valores cristianos, de normas éticas, de devoción religiosa, de actitud hacia el dinero, de aspiraciones, de estilo de vida y gama de relaciones del cristiano, todos y cada uno de los cuales están totalmente en discordia con los del mundo no cristiano. El mundo no cristiano dice, busca esto, busca aquello, busca fama, busca esto, aspira a esto, esmérate por esto, persigue tu sueño a como de lugar. Y Jesús vino y dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El reino que Jesús vino a establecer es un reino contrario a lo que el mundo dice. Realízate primero y después busca a Dios, es lo que el mundo dice. Jesús dijo, no, buscamos a Dios primero y entonces la realización viene. ¿Cuántos adoran al Señor? Por lo tanto, ahora que examinemos este sermón, que vengo con el contenido desde el domingo al Génesis, que no va a ser así extenso como esto. Veamos cada una de las cosas que enseñó nuestro Señor como las virtudes que tienen que seguir a cada creyente. Porque estas son virtudes que tienen que seguir a cada creyente. Jesús dijo que el árbol lo iban a conocer ¿por qué? Por sus frutos, no por sus palabrerías y por lo mucho que sabía el árbol. El árbol de la higuera, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Cuando él tuvo hambre, miró el árbol y vio la higuera,
Ave María, bien floreciente, bien linda, una cosa tremenda. Y los discípulos iban con él, y cuando Jesús fue a buscar fruto y no lo encontró, dice la Biblia que maldijo a la higuera. Y al otro día, cuando los discípulos pasaron por el mismo sitio, la higuera que Jesús maldijo se fue a pique, se había marchitado completa. Y ahí es donde Jesús le dijo, es que el árbol que no da fruto, porque el árbol se conoce por su fruto. Déjenme decirle algo a ustedes cristianos que están esforzándose por vivir la vida cristiana y hasta ahora han visto fruto y están viendo fruto. ¿A qué árbol los muchachos le tiran piedra? ¿Al árbol de mango que tiene o al árbol de mango que no tiene? ¿Ah? Pues si le están tirando piedra a usted, gócese y alégrese, porque entonces que su vida está llena de frutos. Entonces gócese y alégrese, levante las manos al cielo y diga, gracias Señor por la piedra que me están tirando, porque si me están tirando piedra, entonces es porque tengo fruto, tengo fruto. Oh, gloria al nombre del Señor. Y hay unos raperos que dicen que cuando los pejos siguen nadando es porque el carro, dicen que los carros están tranquilos y los pejos nadan. Yo no sé cuántos te han visto eso, que de momento un carro empieza a moverse y hay perros que siguen el carro nadando detrás del carro. Y un día yo dije, pero ¿por qué será eso? Y un chistoso dijo, eso es porque llevan un gato en el baúl, pastor. Acuérdense que los pejos no se llevan con los gatos. Y como tienen un gato en el baúl, pues ellos lo siguen. Y siguen nadando. Pues cuando los pejos siguen nadando, es porque usted está caminando. Y si están hablando de usted, es porque usted está caminando. Déjelo que siga hablando. ¿Por qué? Porque es que usted está caminando. Porque usted está haciendo bendición. Deje que le sigan tirando piedras, porque es que está echando fruto. Así que nosotros no obedecemos para ser salvos. Escuche bien. Porque somos salvos. Obedecemos. Porque somos salvos, obedecemos las obras que ahora como creyentes hacemos con el fruto del trato de Dios con nuestra vida. Así que yo espero en Dios. Ya yo terminé. Si alguien quiere un repaso de esta introducción, usted me avisa. A él, si no estás claro con esta introducción, me avisa que yo te doy un repaso. El martes puedo verte que era 7. Te vuelvo a repetir todo esto. ¿Está bien? Me dice que sí, está bien para mí. Yo espero en Dios que los próximos domingos, que va a ser, no se asuste, por sesiones, o sea, va a ser por sesiones, partes pequeñas, donde vamos a y para afuera. Lo más largo era la introducción, yo quería introducirlo completo. Yo espero que estos próximos domingos, que estaremos estudiando este sermón, Dios obre en nuestros corazones y nos exhorte, anime y nos fortalezca, porque el propósito principal es ese, que Dios obre en nuestros corazones, que Él nos exhorte, que nos anime y que nos fortalezca, y que nosotros podamos proponernos ser mejores creyentes. Inclina tu rostro en esta mañana. Señor, gracias por la visita que tuvo con nosotros. Le agradecemos que hayan estado con nosotros. Señor, los bendecimos en esta mañana en tu nombre. Te pedimos que tú derrames toda tu bendición sobre sus vidas. Y esperamos, Dios, que el Espíritu Santo haya tomado parte de esta introducción para hablarle a sus corazones de una manera especial, como Él sabe hacerlo. Tú eres el que redarguye, tú eres el que convence, tú eres el que trabaja en nuestra vida. Esperando, Señor, que todos nosotros también, a través de esta introducción, tú hayas despertado un anhelo, un deseo de conocer más sobre tu plan para nosotros con este sermón del monte. Que es la plataforma tuya de gobierno para nuestra vida. Y esperamos, Señor, recibir esta enseñanza. Y que esta enseñanza cale profundo en nuestros corazones, Señor. Nos cambie, nos transforme,
haga cosas maravillosas, nos exhorte, nos instruya, nos corrija, y que a medida que vayamos escuchando esta palabra, esta enseñanza, seamos transformados, Señor, de una manera especial. Así que en el nombre de Jesús, yo oro a ti para que esto sea una realidad. Durante esta semana estaré orando para que tú sigas obrando en los corazones nuestros a través de estos mensajes. Esta serie titulada Un Nuevo Nivel, donde tú nos estás llamando, Señor, a participar de un nuevo nivel en ti, Jesús, en tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y yo pongo a la conexión en tus manos para que seas tú dirigiendo en todo, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Jesús. No quiero pasar por alto hacer el llamado